Bien, seguimos con la serie, guardando la unidad, procurando guardar la unidad. Y el texto base que estamos usando en esta serie es Efesios capítulo 4. Y fuimos desglosando cada punto, cada versículo, ¿no? De lo que es guardar la unidad del Espíritu, de lo que es la esperanza a la cual fuimos llamados. Y en esta tarde me gustaría hablarles acerca cuando Pablo está diciendo ahí en el versículo 5, capítulo 4, versículo 5 de Efesios, él está diciendo un Señor, una fe y un bautismo. Y en esta tarde yo quiero hablarles acerca de un Señor. Y el título de esta prédica es Seré el que seré. Seré el que seré. Y bien, Dios está más allá del tiempo y el espacio. No está atado al cronos, es decir, que no tiene tiempo. Entonces, en Éxodo, capítulo 3, verso 14, dice lo siguiente: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bien, y ese yo soy en el hebreo significa seré el que seré. Esta expresión me encanta en el hebreo porque es seré el que seré. Eso es lo que significa esta expresión literalmente en el hebreo. Yo seré implica que Dios no tiene límites, que Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro. Y Dios será lo que tenga que ser, lo que Él quiera hacer. Seré el que seré. Dios será para el perdido el camino. Para el huérfano, Él será el padre. Para la viuda, Él será el marido. Para el enfermo, Él será el médico. Para el pobre, Él será el refugio. Para el músico, Él será la melodía. Para el poeta, Él será la inspiración. Para el sediento, Él será la fuente. Y para el hambriento, Él será el pan. Y para el débil, Él será su fuerza. Y en la vida, todo va cambiando. Nosotros cambiamos. Y sobre todos. Y en todos. Por eso la importancia de ese Señor, yo les quiero hablar en esta tarde. Jesucristo es el Señor. Y en Efesios, acompáñenme, capítulo 1, verso 20 en adelante. La Escritura dice lo siguiente. ¿Lo tienen? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no es solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El señorío de Cristo. Y acá, en esta oración que está haciendo Pablo está orando y le está diciendo al Señor, ¿no? Está orando por los efesios y en esta oración nos está diciendo que no hay ningún ser en el cielo, en la tierra, al que Jesucristo no sea superior. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en esta oración. Él está por encima de todo. Él es el Salvador, el Cristo, el Mesías. Él está por sobre toda autoridad. Todo el poder le pertenece a Él, la gloria y el imperio. Porque Jesús mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad y poder y dominio le pertenecen a nuestro Dios, a Jesucristo,
el Mesías y el Salvador. De Él es el poder, le pertenece a Él, solamente a Él la gloria. Y dice sobre todo, si usted nota ese sobre todo, en el griego significa juperano, que quiere decir mucho más alto que todo. Cristo tiene una posición enormemente elevada en posición, en lugar, en rango. Cristo está muy por encima de todo. Por eso en la carta a los Filipenses dice, por cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y 5 cosas vamos a ver en esta noche en la que Cristo está por encima de todo. Solamente ese versículo que leímos, podemos ver 5 cosas por que Cristo está por encima de todo. Y dice la Biblia, en ese versículo dice, Él está sobre todo principado. ¿Qué quiere decir principado? Él está gobernando. Cristo gobierna, se refiere a los ángeles, a los seres angelicales, sobre todo principado. Él está sobre los seres angelicales, buenos y malos. Él está sobre todo. Por eso la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 22, dice lo siguiente: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y también la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, yo se lo leo, no lo busque, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él está sobre todo principado. Y también otra cosa donde Cristo está por sobre todo, en ese mismo versículo hay un montón por poder ir cortando y desglosando. Él está diciendo, Él está sobre toda autoridad, que en el griego significa exousia. Acá se refiere a los gobiernos humanos, magistrado, incluye a los ministros del Evangelio, los presidentes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cualquier tipo de autoridad que los hombres puedan ejercer. Él está sobre cualquier tipo de autoridad que los hombres puedan ejercer. Hasta el apóstol más ungido, Él está por sobre todo. Por eso, Daniel, acompáñeme al libro de Daniel, profeta Daniel. Capítulo 2, versos 37 y 38. Dice lo siguiente: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quieren que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y Él los ha entregado todo en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y bien, pero por la soberbia y el orgullo que tenía Nabucodonosor, no podía reconocer a ese Dios, a este Dios que nosotros servimos, adoramos. No lo podía, porque el orgullo no lo dejaba ver. Es más, hasta enloqueció por no darle la gloria al que les corresponde la gloria. Y en el capítulo 4, verso 34, vemos cómo Nabucodonosor se vuelve a Dios. Y miren lo que dicen. Daniel 4, 34. En adelante vamos a dar lectura. Dice lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, ahí está, alcé mis ojos al cielo, y mi razón, porque había enloquecido, me fue de vuelta, dice. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra.
No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que si andas con soberbia, déjame decirte que Él te puede humillar. Porque Dios tiene de la vereda de enfrente a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios te va a humillar si andás con soberbia. Y también punto 3, sobre todo, porque Cristo está sobre todo, es sobre todo poder. ¿Qué quiere decir que está sobre todo poder? Quiere decir en el griego dunamis. Aquí se refiere al poder sobre los ángeles buenos y malos. ¿Saben qué? Jamás podrán vencer a Jesús, el Hijo de Dios. Ningún poder. Y nosotros, como cristianos, estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos seguros. Pero nos hace una advertencia. La carta a los Efesios dice, vístanse de toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Vístanse de toda la armadura de Dios. Nos hace una advertencia. Cristo está sobre todo poder. Y eso es lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 38. Dice lo siguiente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él venció y los exhibió en esa cruz, como veníamos hablando. Él está por sobre todo señorío también. ¿Qué quiere decir? Curiote se refiere al señorío humano y angelical. Son los que tienen mando, dominio y territorio. Él está por encima de eso también. Por ejemplo, Adán mandaba y enseñoreaba y dominaba el territorio del Edén. El presidente de acá, de la República Argentina, manda y domina este territorio. Satanás y sus huestes dominan y mandan en su territorio. Y esto nos dice la Biblia, Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice lo siguiente. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero ahí vemos cómo en cada territorio, en cada lugar, Satanás tiene dominio en esto, pero Cristo está sobre eso. Y ya Satanás tampoco se enseñorea de nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. El que viene a gobernar a nuestras vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Él es el que se enseñorea ahora en nuestras vidas, en nosotros. Por eso, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18 al 20, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, escuchen, está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero,
en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él está también sobre todo nombre que se nombra. Él está por sobre todo nombre que se nombra. Él está encima del hombre más ilustre que tenga cualquier rango. Él está sobre todos ellos. Porque cuando decimos Jesús, su nombre representa, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Hermanos, Él no puede ser vencido ni tomado por sorpresa, porque está por encima de toda autoridad, encima de todo poder humano y todo poder, potestad y ángel. Él está por encima de todo. Dios Padre sometió todo bajo los pies de Dios el Hijo. Por eso Cristo es la autoridad suprema de la iglesia y sus ministros. Cristo es la autoridad por encima de todo. Y bien, yo decía mientras oraba y hablaba con el Señor, ¿cómo le digo a la iglesia de La Ferrere que Jesucristo es el Señor? Y me llevaba al libro de Hechos, cuando empieza Pedro a predicar y a hablarles ahí en el pórtico de Salomón y a decirles, ustedes crucificaron al Señor. Y vamos a verlo en Hechos, capítulo 2, verso 34 al 39. Él es Señor y Cristo. Dice lo siguiente, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor y el Cristo. Sepa ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que Él es Señor y Cristo. Y vemos ahí en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, en esta predicación que Pedro está haciendo en el pórtico Salomón, vemos cumplidas las profecías del Antiguo Testamento. Vemos cumplidas las profecías del profeta Joel, cuando dice, derramaré sobre toda carne mi espíritu. Vemos cómo empieza a predicar Pedro lleno del Espíritu Santo y le empieza a decir, ustedes crucificaron al Señor. Ustedes. Y vemos cómo lleno del Espíritu Santo le va a decir Pedro todas esas cosas que acabamos de leer. Ellos habían escuchado las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, lo crucificaron.
mataron al autor de la vida. Y nosotros también deberíamos sentirnos de esa manera. Porque dice, se compungieron de corazón. Al oír estas palabras, se compungieron de corazón. Se sintieron culpables. Esa es nuestra condición cuando no estamos en Cristo, ¿no? Y deberíamos arrepentirnos y decir, Señor, te he fallado. Yo tendría que estar en ese lugar, pero tú fuiste a ese lugar por mí. Yo tendría que estar ahí. Y esa es la predicación que Pedro va a hacer y les va a decir, arrepiéntanse. Esa es la contundente respuesta que Pedro le da. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. Y vemos lo que dice también el profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 en adelante. Dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado, él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él tomó nuestro lugar, así como lo dice el profeta Isaías. No hubo engaño en su boca. Nosotros merecíamos ese lugar. Pero Pedro le va a dar una respuesta contundente. Le va a decir, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor. También en una ocasión en el templo, Jesús enseñando, va a haber unas preguntas ahí de los fariseos, de los escribas y de los saduceos a Jesús. En el Mateo 22, 41 en adelante. Y Jesús también va a contraatacar con estas preguntas. Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿quién pensáis? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más nada. Entonces, no querían reconocer el señorío de Cristo, porque ellos vieron sus grandes milagros, sus poderosas obras, pero ellos querían un rey, un Mesías político, que la nación de Israel gozara de un reinado como David, con Salomón. Ellos querían ese Mesías. Por eso no podían ver las poderosas obras que Jesús hacía, los milagros que hacía, las sanidades que él realizaba. No lo podían ver porque ellos querían ese Mesías. La gente igual lo llamó a Jesús hijo de David, porque cuando se realizaban los milagros, al pasar con Bartimeo
Bartimeo le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En la entrada triunfal a Jerusalén también vemos que decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Reconocían que Él era el Mesías, el Cristo. Pero no contestaron ellos a esa pregunta que Jesús les hizo, porque iban a pisar el palito. Los escribas y fariseos, ellos tenían un concepto equivocado del Cristo, del Mesías, y por eso lo crucificaron. No lo vieron a Jesús como el Hijo de David. Él es el Hijo de Dios y es el único Señor, hermanos. Él es el único Señor. Y al escuchar esta predicación de Pedro se compungieron de corazón, se sintieron profundamente conmovidos. Su conciencia, significa esto compungido, su conciencia quedó herida. Quedaron sacudidos por la palabra de Pedro y preguntaron: ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Y la respuesta de Pedro ahí fue contundente: arrepiéntanse. Y arrepentimiento tiene que ver con metanoia, tiene que ver con cambiar su manera de pensar. Eso es el arrepentimiento, cambiar la manera radical, la forma de pensar. Eso es arrepentimiento, un profundo dolor por haber fallado a Dios. Tiene que ver con metanoia, un cambio en la mente, en el corazón, una transformación, donde vos le das la espalda al pecado y te acercás a Dios. Eso es arrepentimiento. No es solamente llorar, arrepentimiento es cambiar. Eso es el arrepentimiento, cambiar nuestro estilo de vida. Y eso solamente con el poder del Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Por eso en la carta a los Corintios dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por su Santo Espíritu. Cuando nuestra vida es transformada, es regenerada por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no viene a habitar sobre su vida el Espíritu Santo. Por eso lo importante que vemos en la predicación de Pedro es que él va a predicar lleno del Espíritu Santo y les va a decir que se arrepientan, que cambien su manera de pensar. Y al escuchar este mensaje se preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y eso es lo mismo que le pasó al etíope. ¿Qué hago? Cuando se le acercó Felipe al carro, ¿qué hago ahora? Y se bajó, se bautizó. El carcelero, ¿qué hizo? Se iba a matar y dijo: ¿qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y nosotros, hasta este mensaje del Evangelio, donde Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hasta en la predicación del Evangelio, donde se nos es alcanzado la palabra de Dios, con el mensaje que escuchamos día tras día, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir en nuestra manera de vivir o vamos a cambiar? De eso se trata. Cornelio cambió, el carcelero lo aceptó. ¿Y ahora qué haremos nosotros? ¿Seguiremos viviendo de la misma manera? Si Cristo es tu Señor, coronalo en tu corazón. Coronalo en tu corazón. Porque Él quiere restaurarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere limpiarte. Él quiere sanarte. Para eso vino Cristo a este mundo. Para salvar lo que estaba perdido. No vino a poner carga. Él vino a salvar lo que estaba perdido. No vino a poner cargas pesadas. Él vino a restaurar, a remendar a aquel que está caído. A dar una oportunidad de salvación a todos los hombres, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. A eso vino nuestro Señor. De eso se trata el señorío de Cristo en nuestras vidas. Él quiere perdonarte, restaurarte, hacerte un nuevo hombre. Hay perdón de pecados, hay salvación, hay restauración en el nombre de Cristo. La Biblia nos enseña eso, que Dios va a llevar a cabo sus propósitos por medio de Cristo. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Él nos da su Espíritu Santo y podemos llamarlo Señor. De eso se trata. Por eso es lo que le decía recién. La primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 12, verso 3.
Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hermanos, debemos considerar en esta tarde al que dijo: yo soy el pan de vida. En el desierto, el maná que descendía del cielo era una provisión temporal, pero el maná que desciende del cielo, Jesucristo, para nosotros, para darnos vida eterna. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. El mundo está en oscuridad, hermanos, y es Él la luz que viene a alumbrar a todo hombre. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Él también dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él también dijo: yo soy el buen pastor. Él no viene, como les decía recién, para amontonar cargas, sino para llevarlas. No viene para esparcir el rebaño, sino para defenderlo, porque Él dice que da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me escuchan, me siguen. Él viene a cuidar al rebaño, a sanar a las ovejas, porque le pertenecen a Él, porque Él dio su vida por las ovejas, por nosotros. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y ese es tu Señor y mi Señor, hermano. El gran yo soy. Por eso la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8 al 13, vamos a dar lectura. ¿Lo tienen? Romanos 10. Dice lo siguiente: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si lo has recibido, lo has aceptado, dice la palabra de Dios, serás salvo. Por eso es un Señor a quien servimos. Un Señor, una fe y un bautismo y un Padre que es todo y por sobre todos. Si entendiéramos que Él es nuestro Señor, si consideraríamos a nuestro Señor, lo coronaríamos en nuestro corazón. Por eso Federico empezó leyendo ahí también en Marcos: el Señor, en la respuesta que le daba Jesús también a los fariseos: el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, hermano. Y si no lo conoramos en nuestro corazón al Señor, ¿no?, amándolo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, mi pregunta: si no lo amás de esa manera, ¿es tu Señor? Porque también en una oportunidad dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no? Lucas 6:46. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: ¿lo tienen? Lucas 6:46. Dice: ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. No hacen lo que yo les ordeno.
Muchos querían, como decía Ronald, los milagros de Jesús, los panes, los peces, pero no querían obedecer al Señor. Porque obedecer al Señor es guardar su palabra, es guardar sus mandamientos. No se sometían a las órdenes del Señor. Le dicen Señor, pero no lo obedecen. No llevan a la práctica la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios, pero no la obedecen, porque en ese mismo versículo va a dar los dos cimientos, aquel que construyó en la arena y aquel que construyó en la roca. Y aquel que construyó en la arena es aquel que escucha, pero no obedece. Y aquel que edificó en la roca fue aquel que escuchó y obedeció y la puso en práctica. Eso quiere decir de llevar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, a practicarlo. ¿Saben que es muy fácil predicar, enseñar? Puede estar cualquiera, al menos te va a temblar un poco la voz, como me tiembla a mí ahora, te va a transpirar las manos, pero ¿saben lo que es más difícil, hermano? Poner en práctica la palabra de Dios, llevarla a tu diario vivir, reflejar lo que decís que sos, vivir a Cristo en todo tiempo, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la facultad. Eso es llevar a la práctica y decirle, Señor, yo te obedezco. No solamente en este recinto, sino tú eres mi Señor en la escuela, en la iglesia, en el trabajo. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres mi Señor. Porque conocen la palabra, pero no la llevan al diario vivir, a la práctica. Miren lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, dice Pablo, conforme a mi evangelio. Un día estaremos en el bimá de Cristo. Todos, y será todo manifiesto, dice, delante de Él. Por eso, hermanos, retengamos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Guardemos y atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones, porque un día, dice Pablo, vamos a estar delante de Él. En el bimá de Cristo, todo será expuesto. Los secretos de los hombres. Él juzgará por Jesucristo, dice, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Y lo mismo hoy, en estos días, oímos la palabra de Dios. La conocemos, pero la pregunta es, ¿la vivimos? ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? El Señor no quiere, dice, sacrificios, sino que Él se complace en que le obedezcan, ¿no? Sacrificios, dice David, que yo los daría, dice. Pero ¿en qué se complace el Señor? Dice el primer libro de Samuel, se complace el Señor en que le obedezcan. En eso se complace el Señor, en que pongamos en práctica la palabra de Dios. También, en una ocasión, Jesús va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy muchos nos decimos ser cristianos y la pregunta es, ¿será realmente nuestro Señor? Hoy una gran mayoría piensa que ser cristiano es venir un domingo a la iglesia, es llevar un pescadito en el auto, es tener una remera que diga Jesús,
Pero ser cristiano, hermano, es vivir a Cristo todo el tiempo. Eso es ser cristiano, obedecer la palabra de Dios, poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Muchos llegan el domingo y dejan la Biblia ahí y se olvidan. Y ahí Dios quiere pasar tiempo con nosotros, hablarnos en su palabra, instruirnos, hablar a nuestro corazón, pasar tiempo. ¿Saben lo que está diciendo? Y más adelante dice, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, hicimos grandes obras, fuimos a predicar a tal lado, se convirtieron tantas personas, echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos, y va a decir el Señor, apartado de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Ese apartado de mí significa nunca estuviste en intimidad conmigo. Nunca pasaste tiempo conmigo. Eso es lo que significa cuando le dice apartado de mí. No los conozco, no pasaron tiempo conmigo, no estuvieron en el secreto conmigo. Eso es lo que está diciendo. No pasaron intimidad conmigo. No estuvieron en el secreto. Y quiero preguntarte, ¿realmente tu vida refleja a tu Señor? Porque si no lo obedecemos, ¿cómo lo vamos a conocer y cómo vamos a saber cuál es su voluntad? Mi pregunta en esta noche es, ¿quién es Jesucristo para vos? O podemos decir, ¿quién realmente es nuestro Señor? ¿Quién es Jesucristo? Le preguntó también a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y los discípulos, unos dijeron, no, sos Elías, no sé, Moisés. ¿Ustedes quién dicen que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Es Jesucristo tu Señor? Esa es mi pregunta en esta noche. ¿Podemos decir que Él realmente es nuestro Señor? Esa es mi pregunta para que reflexiones en esta tarde. ¿Podemos decir que realmente Jesucristo es nuestro Señor? El estilo de vida que llevamos, cómo nos conducimos. ¿Podemos decir que Él es nuestro Señor? Y yo quisiera finalizar con lo que dice la carta a los Romanos. Capítulo 14, verso 7 en adelante. Dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y esto es lo que dice Pablo: sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ningún nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Él es el Señor, el Cristo, el Hijo de Dios. Él murió por nuestros pecados, Él pagó el precio por cada uno de nosotros.
Él fue quien llevó nuestras rebeliones, nuestros pecados en esa cruz. Y veíamos como lo decía el profeta Isaías, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Pero ¿qué tanto enalteces a tu Señor en tu corazón? El que dio tu vida por mí, por vos y por el rescate por muchos, dice. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y si en esta noche no conoces a Cristo, te invito a ponerte en pie y que puedas reflexionar lo que hemos hablado en esta noche, de que Jesucristo es el Señor. No hay otro Señor, no hay otro Dios que pueda hacer las obras que Él hace. No hay otro Dios que pueda salvar. Y su mano no se ha cortado para salvar hoy. Él quiere salvar, restaurar, sanar. Pero Él quiere ser el dueño de tu corazón, el Señor de tu vida. Le podemos decir en esta noche: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. No hay Dios fuera de ti que pueda hacer las obras que tú haces. Y si tú eres mi Señor y si tú eres mi Salvador, yo te quiero centrar, te quiero amar con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. No nomás vivir una religiosidad, venir acá y después hacer de mi vida un desastre, Señor. Yo quiero vivirte todos los días. Quiero edificar sobre la roca que eres tú, Cristo. Este tiempo que puedas reflexionar ante la palabra predicada y que puedas decirle: Señor, perdóname, porque no te he considerado. Muchas veces he hecho lo que yo quiero. Te digo, Señor, pero a veces hago lo que se me da la gana. Perdóname, Señor. Ayúdame a volverme a ti, Señor, y a considerarte. Ayúdame, Señor, te necesito, decile. Quiero que gobiernes todo mi ser, mis pensamientos, todo lo que soy, sean guardados para ti, Señor. Porque tú vienes a buscar una iglesia, Señor, sin mancha y sin arruga. Que sus vasijas estén con aceite, Señor. Oh Espíritu Santo, en esta noche, a través de tu palabra predicada, Señor, queremos exaltar tu nombre y decirte que tú eres el Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Tú me has amado con amor eterno. Me has prolongado tu misericordia, Señor. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieses alcanzado? Agradecerle a Dios. Dale gracias porque ha alcanzado con su misericordia. ¿Qué sería, Señor, si no nos hubieses alcanzado? Padre, tú viniste a nuestra vida, cambiaste nuestro lamento en baile. Padre, y podemos nosotros hoy decir que tú eres nuestro Señor y Salvador. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro Salvador, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.